El método de Charlie Munger, ¿por qué el segundo de Berkshire era más importante que el primero? Charlie Munger nunca fue tan famoso como Warren Buffett. No aparecía en los titulares. No era el que el mundo entero citaba cuando quería hablar de sabiduría financiera. No tenía el nombre reconocible de forma inmediata por personas que no siguen las inversiones. Pero Warren Buffett ha dicho repetidamente en entrevistas y en sus cartas anuales a los accionistas que sin Charlie Munger Berkshire Hathaway no habría llegado a donde llegó. Que los principios que transformaron a Berkshire de una empresa textil en la mayor conglomerada de inversión del mundo venían en parte de Munger, no de Buffett. Y la razón por la que Munger era tan bueno tomando decisiones financieras no tiene mucho que ver con el análisis de estados financieros. Tiene que ver con algo que aprendió leyendo psicología. Bienvenido a Perfil Millonario, el canal donde analizamos los principios financieros que construyen riqueza real usando como referencia los casos de personas que los aplicaron con resultados verificables. Hoy vamos a analizar el método de Charlie Munger. Los 5 modelos mentales más documentados que usaba para tomar decisiones de inversión que otros no podían ver. ¿Por qué argumentaba que la mayoría de los errores de inversión son errores de psicología y no de análisis financiero? Y la revelación sobre lo que Munger dijo en Harvard en 2005 sobre el principio más importante que aprendió en su carrera, un principio que no es financiero sino conductual. Quédate hasta el final porque ese principio específico que Munger identificó como el más importante de su carrera es exactamente el que más cambia la perspectiva sobre por qué la mayoría de las personas que analizan bien las inversiones igual toma malas decisiones de inversión. Para entender el método de Munger necesitas entender cómo construyó su forma de pensar. Los modelos mentales como ventaja estructural. Charlie Munger estudió Derecho. No Economía. No Finanzas. No Administración de Empresas. Derecho. Y después de trabajar como abogado durante algunos años decidió que entender una sola disciplina profundamente era una desventaja estructural para tomar decisiones complejas. Su argumento era específico: el mundo real no respeta las fronteras entre disciplinas académicas. Un problema de negocios contiene variables psicológicas, variables de física de sistemas, variables de biología evolutiva y variables económicas simultáneamente. Una persona que solo conoce economía ve el 20% del problema. Una persona que conoce los principios básicos de todas esas disciplinas ve el problema completo. Munger llamó a eso el modelo de múltiples disciplinas. Y pasó décadas construyendo su biblioteca personal de lo que él llamaba los grandes conceptos de cada campo del conocimiento humano. No el detalle técnico de cada disciplina. Los principios fundamentales que explican el comportamiento de los sistemas en cada campo. El primer modelo mental que Munger aplicó consistentemente en sus decisiones de inversión fue el principio de inversión del pensamiento. Antes de argumentar por qué una inversión era buena, Munger practicaba el ejercicio de construir el argumento más sólido posible de por qué esa inversión era mala. Solo después de que ese argumento negativo fallaba en convencerlo procedía con la inversión. Ese ejercicio no es análisis financiero convencional. Es epistemología aplicada a la inversión. Y produce resultados radicalmente diferentes porque obliga a identificar los riesgos reales en lugar de los riesgos que el análisis estándar captura. El segundo modelo mental era el principio de la calidad sobre el precio. Munger fue quien convenció a Buffett de pagar más por empresas de alta calidad, en lugar de buscar empresas baratas de calidad mediocre. Buffett ha dicho que ese cambio de enfoque fue el que más valor añadió a Berkshire a largo plazo. El principio subyacente venía de la física: los sistemas de alta calidad tienen propiedades que los sistemas de calidad mediocre no tienen aunque sean mucho más baratos. El tercer modelo era el principio del círculo de competencia. Munger argumentaba que la ventaja más sostenible de cualquier inversor es conocer con precisión los límites de lo que entiende, y no invertir fuera de esos límites bajo ninguna presión. Ese principio viene de la biología evolutiva, que documenta que los organismos que intentan operar fuera de su nicho ecológico tienen tasas de supervivencia significativamente menores que los que se especializan. El cuarto modelo era el principio de los sistemas de incentivos. Munger observó consistentemente que el comportamiento de cualquier persona o organización es predecible si entiende sus incentivos reales, en lugar de sus incentivos declarados. Aplicado a la inversión, ese principio lleva a analizar qué incentivos tienen los directivos de una empresa antes de analizar sus declaraciones sobre la estrategia. Y ahora llegamos al quinto modelo, el que Munger identificó como el más importante en su conferencia de Harvard de 2005. La revelación que cambió la perspectiva de Munger sobre los errores.
En 2005 Munger dio una conferencia en Harvard sobre los errores más comunes en la toma de decisiones. Y en esa conferencia explicó que el principio más importante que había aprendido en su carrera no era ningún concepto financiero. Era la teoría de los incentivos perversos de la psicología conductual. El principio es específico. Los humanos hacemos sistemáticamente lo que nos beneficia a corto plazo, aunque nos perjudique a largo plazo. No porque seamos irracionales. Porque ese es el comportamiento para el que la evolución nos optimizó durante millones de años en entornos donde el corto plazo era lo único relevante para la supervivencia. La implicación para la inversión es directa y perturbadora. Los analistas que trabajan en fondos de inversión reciben bonos anuales. Sus incentivos de corto plazo favorecen las recomendaciones que se ven bien en el trimestre siguiente, no las que maximizan el valor a 10 años. Los directivos de empresas con opciones sobre acciones tienen incentivos para tomar decisiones que suban el precio de la acción en el corto plazo aunque destruyan valor a largo plazo. Y los propios inversores individuales tienen el instinto de vender cuando el mercado cae y comprar cuando sube, exactamente lo opuesto a lo que maximiza los retornos a largo plazo. Munger dijo en Harvard que los mejores sistemas de inversión no son los que más análisis producen. Son los que están específicamente diseñados para protegerse del instinto humano de beneficio a corto plazo. Porque ese instinto, no la falta de información, es la causa real de la mayoría de los errores de inversión documentados. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que la diferencia entre el inversor que genera resultados superiores y el que no los genera no es acceso a más información. Es un sistema diseñado para protegerse de los instintos que traicionan las decisiones correctas en el momento en que más importa. Munger construyó $2.300 millones de patrimonio personal, no porque leyera más informes financieros que los demás, sino porque entendió antes que la mayoría que el mayor enemigo de la buena inversión no es la falta de análisis. Es la mente humana que hace el análisis. La pregunta que más vale la pena que sostengas después de este video es esta. En tus decisiones financieras más importantes, ¿qué mecanismo tienes para protegerte del instinto de hacer lo que te beneficia a corto plazo cuando eso contradice lo que sabes que te conviene a largo plazo? Y si quieres continuar aprendiendo los principios financieros que construyen riqueza real, el próximo video analiza el sistema de principios escritos de Ray Dalio y cómo transformó una quiebra personal en 1982 en el fondo de inversión más grande del mundo. Nos vemos en el próximo análisis. Porque el mejor sistema de inversión no es el que más información produce. Es el que mejor protege al inversor de sus propios instintos en los momentos en que esos instintos son más fuertes.